Brevemente un momento conmigo su rostro y cierre sus ojos para orar, agradeciendo a Dios que esta mañana podemos atender a su llamado. Maravilloso Señor, en tu palabra leemos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Necesitamos escuchar tu voz, Señor, para poder seguirte, porque lo que más necesita nuestras vidas es conocerte, seguirte, amarte y servirte. Que esta mañana tu palabra venga a nuestras vidas con claridad, que por medio de tu Espíritu tú nos enseñes hoy las Escrituras y nos des entendimiento de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 10. En el versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Una vez más, por favor, esos dos versos, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Hace un par de domingos iniciamos, o quise iniciar, una serie titulada Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. En el Evangelio, el Señor Jesús dice, en el capítulo 17 de Juan, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Así que bíblicamente, en labios del Señor Jesús, la vida eterna comienza cuando conocemos a Dios. Y conocer a Dios se prolongará por la eternidad. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, dice Dios: Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí Dios está hablando a las personas en tres condiciones diferentes. Una persona con muchas posesiones materiales, una persona que tiene mucho valor o valentía, y una persona que tiene mucho conocimiento o sabiduría. Y el Señor está diciendo: ninguno de ellos por eso que tiene se alabe. Y el siguiente verso dice más: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dice Dios: si hay alguien que puede a sí mismo darse alabanza, es no por lo que tiene, sino por conocerme y entenderme. O sea que para Dios una persona con posesiones, con valor, con sabiduría, no es digna de alabanza. Es que todo esto es algo que Dios nos da.
y que puede dar Dios a cualquiera. Así que al final la gloria por estas cosas no pertenece a nosotros, sino pertenece a Dios. Pero por sobre estas cosas, lo más importante es que nosotros aquí en la tierra no solamente vengamos a nacer, crecer, reproducirnos, multiplicarnos y morir, como nos enseñaban en el colegio, el orden de la vida, sino que nosotros venimos a este mundo con un propósito, y es conocer a Dios. Por eso el versículo dice: el que se hubiere de alabar, que se alabe en esto, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Pero ¿a través de quién nosotros podemos conocerle? Porque alguien dirá: ¿dónde está Dios? No lo he visto. ¿Dónde se encuentra? ¿A dónde voy para visitarle? ¿Dónde está para encontrarlo? Pues la palabra del Señor dice que Él está tan cerca de nosotros, y que si no fuera por Él no podríamos tener vida y respirar y tener aliento en nuestro interior. Cuando Pablo va a hablar la palabra del Evangelio en medio de una sociedad muy culta, que eran los atenienses de aquel entonces, del primer siglo, el apóstol Pablo lo dice, y está en el libro de Hechos capítulo 17: porque en Él somos y nos movemos y vivimos. Y Él está tan cerca de nosotros, pero nosotros no hemos podido conocerle. Así que para conocerle a Él, Dios envió a su Hijo Jesús. ¿Por qué a Jesús? Jesús mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, dice en el versículo 21 al 24. Lucas 10, verso 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Así que aunque en la antigüedad habían existido hombres de Dios, profetas, reyes, que quisieron conocer esto, el Señor viene a este grupo de discípulos sencillos y simples. Pues los discípulos no eran personas de la élite o de la casta social de aquel entonces, ni tampoco de la alcurnia de la sociedad, ni tampoco de la élite espiritual del Sanedrín, sino personas del común, trabajadores sencillos, llamados del vulgo porque no tenían una educación como pocos en aquel momento podían tenerla. Eso no significaba que no supieran cosas elementales, pues la Escritura menciona que ellos sabían leer, sabían escribir y conocían cosas muy básicas acerca de matemáticas y acerca de finanzas y de comercio, porque algunos de ellos eran cobradores de impuestos y otros eran mercaderes. Pero la Escritura está diciendo que para estas personas Jesús les dice: lo que reyes y profetas quisieron ver y oír y no lo vieron,
ustedes lo están viendo, ustedes lo están escuchando y por eso ustedes son bienaventurados. ¿Saben que la palabra que está aquí en este versículo, el versículo 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis? En el texto bíblico original, que el Nuevo Testamento es escrito en el idioma griego, la palabra que se tradujo aquí, ver, es la palabra griega eido, así como suena, eido. Y esa palabra, su significado es conocer a través de lo que vemos. En el texto griego aparecen varias palabras diferentes, pero que se traducen al castellano como conocer. Una de ellas es la palabra gnosis. La palabra gnosis significa conocimiento. La palabra eido significa conocer. Y hay otra palabra que es la palabra ginosco, que también traduce conocer. Para nosotros en el castellano la traducción es la misma palabra, pero cada una de esas tres es diferente. Y esto sucede muchas veces con el griego. Por ejemplo, en el castellano hay diferentes palabras que para nosotros en el español traducen lo mismo, amor. Pero existe en el griego una palabra como fileo, que significa amor, agapao, que significa amor, eros, que significa amor, y stolke, que significa amor. Pero ¿por qué todas significan para nosotros una sola palabra, pero ellas tres son diferentes? Porque describen el amor en diferentes condiciones. El amor fileo es el amor que se puede dar entre aquellos que tienen afinidad por algo, o una amistad, o una familiaridad. A diferencia del amor eros, el amor eros es aquel que despierta sentimientos y pasiones, de allí la palabra erótico. Y el amor ágape o agapao, que es el amor incondicional, que es el amor que la Biblia describe de Dios para nosotros. Entonces ahí nos damos cuenta que aunque traduce amor, cada una de esas palabras significa un amor diferente. Y tú, por ejemplo, como padre, ¿cuál es el amor que describe? El amor que tienes como padre hacia tus hijos o como madre hacia tus hijos es el amor estolque, el amor de familia. Así que así sucede con la palabra gnosis, ginosco e ido. Para nosotros todas tres traducen conocer, pero eido, que es la que está aquí, dice Jesús, que es la que nosotros podemos ver, y porque vemos estamos comprendiendo algo que hasta ahora estamos conociendo. Así que Jesús dice, lo que ustedes ven. Jesús no se refirió a alguien, sino se refirió a algo. Y ese algo que ellos podían ver estaba describiendo quién es Dios. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y que a Dios nosotros no lo podemos ver con esta visión que Dios le dio a nuestro cuerpo, que es un sentido natural para ver lo natural. Hay cosas que nosotros no vemos y eso no significa que no existan. Así que las cosas que nosotros vemos las podemos conocer y comprender a través de los sentidos naturales, o a través del estudio, o a través de la investigación, para llegar a comprender algo que no conocíamos, para llegar a conocer algo que no sabíamos. La palabra gnosis significa conocer, pero tiene que ver con el conocimiento cuando alguien aprende algo acerca de. Pero también hay otra palabra, y es la palabra ginosco, que igualmente traduce conocer o conocimiento. Y este es el conocimiento que Jesús quiere que nosotros tengamos de Dios. Este es el conocimiento que la palabra nos enseña que nosotros podemos tener de Dios. No necesito verlo para conocerlo y comprenderlo. Necesito experimentarlo. La palabra ginosco significa eso. Significa conocer para experimentar. Significa entender, comprender, luego de experimentar.
Por ejemplo, cuando nosotros vamos creciendo, vemos que las personas adultas hablan acerca del amor. Y para nosotros, según la etapa de vida temprana y según nuestro entorno y contexto de vida, nosotros podemos amar a nuestros padres porque es lo primero que conocemos, o a nuestros hermanos. Pero ese amor no es el mismo que los adultos vemos que profesan el uno por el otro, un esposo con una esposa, por ejemplo. Y hasta que nosotros no crezcamos y experimentemos esa clase de amor, no vamos a comprender qué es lo que de niños nosotros veíamos. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que la mayoría de los niños, cuando ven que sus padres tienen muestras de cariño, toques, abrazos o besos, ¿qué hacen los niños? ¡Uah! ¿Les ha pasado a los padres que tienen niños pequeños? Mis hijos pequeños, cuando nos dábamos delante de ellos propiamente, obviamente no teníamos muestras pasionales con mi esposa, pero siempre cariño y ternura, y entonces a veces un beso, y ellos hacían "Ugh". ¿Y qué piensa uno de adulto? Deje que crezca y verá que eso va a cambiar. Dejemos que crezcan y verá que ellos no van a decir más sino que cuando vean a esa persona indicada y cuando todo confluya, sentimientos, emociones, hormonas, todo eso, entonces ya no van a decir hasta que no lo experimenten. Hasta que no lo experimenten. Es ese tipo de conocimiento que la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos de Dios. En este pasaje, como lo acabamos de leer, dice que nadie conoce al Padre, sino únicamente ¿quién? El Hijo. Y que solo aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para eso Dios envió a su Hijo, para que a través de su Hijo nosotros podamos conocer a Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice, en el versículo 17 y 18. Los versos anteriores, iniciando el capítulo y iniciando el Evangelio, están hablando acerca de Jesús. ¿De quién es Jesús? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? Está hablando que Él es el verbo de Dios, la palabra eterna del Dios viviente que se hizo carne. El verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces aquí dice el escritor, que es Juan el apóstol, vimos su gloria. Y la palabra allí es eido. Nosotros conocimos mediante nuestra visión, pudimos contemplar y conocer la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través o por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y a Dios, dice el verso 18, nadie le ha visto jamás. ¿Quién ha visto a Dios? Eso dice la Biblia. A Dios nadie le vio jamás. Todo lo que los antiguos y los relatos bíblicos del Antiguo Testamento mencionan de encuentros con Dios, solo fueron manifestaciones, momentos en donde la presencia de Dios vino para hablarle a alguien. Por ejemplo, la escritura dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero esa referencia, al decirnos la escritura que hablaba cara a cara con Dios, significa que hablaba de frente a frente, no dice que hablaba viéndole la cara. Porque Dios mismo lo dijo y está allí en la escritura en el Antiguo Testamento: no hay hombre que me vea y viva. Hay otra traducción que dice: ningún hombre puede verme, porque si me ve, muere. Es decir, que es tan majestuosa y tan grande la santidad de Dios, que nosotros, estando en esta condición de pecado, no podríamos ver a Dios y sostener la vida o el aliento de vida. Su santidad es tan gloriosa que fulmina. Es como el fuego con las impurezas.
Ninguna impureza puede sostenerse frente al fuego, se desvanece. Así es la santidad y la gloria de Dios. Pero aquí la escritura dice que aunque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y saben qué palabras fue traducida allí? De las tres que le mencioné. Ginosco. Así que no es conocimiento intelectual. Hay gente que estudia la Biblia y la lee y la aprende, pero muchas personas la estudian para refutarla, para debatir sobre ella, para altercar sobre las verdades bíblicas. Ese es un gnosis de la Biblia, un conocimiento intelectual de algo que, así como cualquier otra materia, yo puedo aprender. Pero el conocimiento que nosotros estamos llamados a tener de Dios no es el de la mente, es el de el corazón, experimentar a Dios. Existe una situación en la humanidad hoy en día que los más antiguos, los más ancianos, los más viejos dicen: este mundo le falta temor de Dios, le falta conocimiento de Dios. Ese temor de Dios que viene como resultado o por el resultado de comprender y entender que hay un Dios en los cielos, que es santo y verdadero y que exige de nosotros una clase de vida diferente a la que hemos vivido. Es esa verdad que nos lleva a comprender que un día daremos a Dios cuenta de todo lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado, de lo que hemos oído y aún de lo que hemos visto y pensado. ¿Sabías eso, que la Biblia dice esto? Y ese temor a Dios, que es un respeto reverente por la grandeza de Dios en mi vida, es una comprensión que viene no por el gnosis intelectual del pensamiento del hombre, sino por el ginosco en el corazón de que Dios es verdadero y que Él quiere que yo viva una vida que le agrade a Él. Ese tipo de temor a Dios es el que necesitamos que vuelva a nuestra sociedad. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Ese tipo de temor a Dios es el que permite que los jovencitos, aunque papá y mamá no estén vigilándolo, sepa cómo comportarse en cualquier circunstancia de su vida. Ese temor a Dios es el que nos lleva a nosotros, los esposos, a comportarnos como es debido frente a cualquier mujer que no sea la nuestra. ¿Me estoy dando a entender? Temor a Dios. Y ese temor a Dios es el resultado de conocer a Dios, pero no conocerlo de manera intelectual, experimentarlo de manera real. Esa es la palabra que en la Biblia está allí en Juan 17:3, cuando Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Conocer, diga conmigo, conocer. Con el texto con el que inicié, Jesús dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué palabra cree usted que está allí traducida? Ginosco. Yo conozco mis ovejas. Y dice Jesús: y las mías me conocen. Sin necesidad de irnos a ningún otro texto de la Biblia, según este versículo, la escritura dice que las ovejas que son de Jesús conocen a Jesús. Yo puedo llamarme oveja de Jesús. Yo puedo decir: Jesús es mi pastor, como la canción que cantaba Leodán. Bueno, los más antiguos saben quién es Leodán. Los más jóvenes no saben quién es Leodán, a menos de que lo busquen en Google. Bueno, ya casi no utilizan Google. Que día estaba buscando algo en Google y un chico me dijo: pastor, estás atrasado, te estás quedando atrás. Paz, porque ahora todo se busca por ChatGPT. El hecho de que yo diga Jesús es mi pastor, el hecho de que yo declare soy una oveja de Jesús, ¿eso realmente es así? Porque Jesús dice allí: mis ovejas me conocen.
y a mis ovejas yo las conozco. En una ocasión, unos hombres, viendo lo que Dios hacía por medio de Pablo, se entusiasmaron y dijeron: wow, cuando este Pablo invoca el nombre de Jesús, los demonios le obedecen y salen de las personas. Ellos quisieron hacer lo mismo sobre un hombre que estaba poseído por demonios, y un solo hombre cogió a 7 de estos y los golpeó tan fuerte que salieron malheridos. Y el mismo demonio les decía: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, y ustedes quiénes son. No eran conocidos en el reino de los cielos, no eran conocidos en el reino espiritual, aunque trataron de invocar el nombre de Jesús y aunque trataron de usar el nombre de Jesús. ¿Eres conocido por Jesús? Jesús sabe que tú le conoces y le estás conociendo. No hay aventura más maravillosa en esta vida que conocer a Dios. Moriremos y no alcanzaremos a conocerlo completamente, pero eso no significa que no podremos empezar ya. ¿Y cómo? A través de Jesús. Porque la Escritura dice en Colosenses capítulo 1, y esta es una de las razones más por las que la Biblia enseña por qué el Hijo de Dios vino a este mundo. Hablando de Jesús, el capítulo 1 de Colosenses dice en el versículo 15 que Él es, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo describe allí la Escritura a Jesús? La imagen del Dios invisible. En otras palabras, lo que es invisible de Dios se hizo palpable a través de Jesús. Lo que no se podía ver y conocer de el Padre se puede ver y conocer a través de Jesús. ¿Me siguen aquí, iglesia? Por eso es que en Lucas 10 Jesús le dijo a los discípulos: muchos trataron de ver, muchos quisieron escuchar lo que ustedes ven y oyen y no pudieron. Por eso ustedes son más bienaventurados que otros. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, de Él proviene toda creación, porque Él es lo más importante en toda la creación. No que Él haya sido creado, porque Él es Dios. Pues la Escritura dice allí en el verso siguiente: por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que se ven, las que no se ven. Sean tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado, diga conmigo, creado por medio de Él. O sea que aquí la Biblia, ¿cómo llama a Jesús? Creador de todo. ¿Y eso qué significa? Que Él es Dios. Él no fue creado. Y esa es la batalla del pensamiento de muchos, la pregunta retórica de todo el mundo: ¿y a Dios quién lo creó? De allí se parte la Biblia. La Biblia no dice que Dios haya sido creado. La Biblia lo presenta como el creador de todo. Punto. ¿Lo está usted leyendo conmigo? El creador de todo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen, subsisten, todas las cosas por Él. Así que por eso Él se hizo carne. Pero ¿qué hizo el mundo? ¿Y qué hizo la religión? Miniaturizó, ridiculizó a Dios, metiéndolo en una forma humana y quedándose con la imagen humana. La imagen humana describe eso, solamente la forma de un cuerpo. Y la forma de un cuerpo jamás presentará la grandeza, la gloria, la superioridad, la majestad del Dios todopoderoso que es invisible. Por eso Dios en la Escritura prohíbe la idolatría y que adoremos una forma o una imagen de cualquier cosa que haya en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Porque eso tiene un complique conmigo, no con Dios.
Dios no está en pelea con que nosotros hagamos una imagen de Él solo porque rivalice con Él. No es por nosotros. Mi mente se lleva, o la forma en la que mi mente entiende o comprende las cosas es por asociación. Así que cuando yo veo una imagen, esa imagen regresa a mí con una información y me dice, eso es Dios. ¿Es realmente eso es verdad? ¿Es cierto que eso sea Dios? No, pero es que me ayuda a recordar a Dios. Verdaderamente esa imagen me da una descripción por lo menos acertada o acercada a lo que es Dios. ¿Sí o no? De ninguna manera. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay ni siquiera un indicio. Y si quieres, te desafío a que leas todo el Nuevo Testamento. No hay ni siquiera un indicio para describirnos la forma de Jesús. No lo hay. No se ponen de acuerdo siquiera para hacer películas de Jesús. ¿Tenía barba o no tenía barba? ¿Tenía cabello largo o no tenía cabello largo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Lo describe la Biblia? ¿Lo ha leído? No. Nosotros asumimos, y eso es algo que le voy a contar aquí entre nosotros, porque usted me cae bien, que la Biblia describe que algo debía suceder con los sacerdotes. Y si Él en el Nuevo Testamento es presentado como el superior de los sacerdotes, el sumo sacerdote de Dios en la tierra, Dios le había ordenado a los sacerdotes que ellos debían recortar su cabello y recortar su barba. Es decir, a una medida en la que ni largo ni corto. Y no es la barba larga que tienen muchos judíos, sino que debían recortar su barba. Por eso se cree que Jesús usaba barba y tal vez más bien corta, y cabello pero no largo, más bien recortado. Pero aparte de eso, no hay ninguna descripción de la forma o de la imagen, del tono de piel, de la estatura de Jesús. ¿Por qué? Porque no es necesaria. Y si hubiera, reduce, miniaturiza la imagen del Señor. Y cuando yo me quedo con esa imagen, ¿qué me describe? ¿Qué me inspira esa imagen? Nada. Así que cuando Juan, el apóstol, dice, y nosotros vimos la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad, está haciendo una descripción que jamás una fotografía o una imagen nos puede dar acerca de Jesús. Está hablando de gracia, está hablando de verdad y está hablando de esplendor o de gloria, porque la palabra allí, gloria, significa esplendor. Por ejemplo, la gloria de una flor. Hay flores que cuando comienzan a salir por el tallo, lo que nosotros llamamos o en floristería se conocen como flor en botón, esa flor está allí en potencia, pero no está en gloria. Hasta cuando revienta el botón y comienza sus hojas o sus pétalos a mostrar su color y su forma, entonces está mostrando su gloria, su esplendor. ¿Y qué es más agradable ver? ¿Una flor en botón de la que ni siquiera sabes de qué color es o cuál es su aroma? ¿O cuando ya expide todo esto a través de esa gloria? Eso es lo que quiso decir el evangelista cuando dijo, vimos la gloria del unigénito de Dios. Vimos esa expresión de amor, de pureza, de santidad, de grandeza, de gracia, de verdad, de fidelidad. Eso que ellos conocieron está aquí en la escritura para que tú y yo lo conozcamos y para que así como ellos lo experimentaron, tú y yo lo podamos experimentar. Hay una promesa del Señor a los discípulos en Juan capítulo 14. Quiero que vengas conmigo a Juan 14 y lo leas. En el versículo 25 dice, Juan 14,
25. ¿Puede decirme un buen amén si están ahí conmigo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, porque tiene mis mandamientos y los guarda, será amado por mi Padre. Y dice Jesús, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué promesa da Jesús a los que le amamos? Dice, yo me manifestaré a él. Para ti, ¿qué significa la palabra manifestarse? ¿Entiendes esto? ¿Comprendes su significado, su definición? En el texto original la palabra griega es enfanizo, que significa mostrarse cara a cara. Y el Señor dice, esto es lo que Él hará a aquellos que le aman, y aquellos que le aman son los que estamos dispuestos a guardar su palabra y sus mandamientos. ¿Hay alguno aquí esta mañana? Y dígame por el que está al lado que está dormido. Y Jesús le dijo a Judas, pero este Judas no es el Iscariote, en respuesta a la pregunta de Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Qué es lo que el mundo pide? Si es verdad, que se manifieste a mi vida. Si es verdad, que yo lo pueda ver. Así que también la misma inquietud tuvo Judas, pero no el Iscariote. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y responde Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La palabra allí morada significa moné, que significa habitar, permanecer en un lugar. Él dijo que va a venir y va a quedarse conmigo. Alguien tiene que alabar a Dios esta mañana con todo su corazón. Es allí cuando Él se comienza a manifestar a nuestras vidas y nosotros podemos conocerle solo a través de Jesús. Tú no puedes ir al Padre directamente. Necesitamos ir a través de aquel a quien el Padre designó para ir a Él, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiero llevarle rápidamente a estos versos del Evangelio de Juan. Por eso una de las recomendaciones que siempre hacemos para los que comienzan a seguir a Jesús, para los que comienzan a conocer la palabra de Dios, es leer el Evangelio de Juan. ¿A usted le dijeron eso cuando comenzó a asistir a la iglesia? ¿Y qué hago? Lea el Evangelio de Juan. Y algunos lo dicen, pero no saben por qué lo dicen. Yo lo digo porque a mí me lo dijeron, que leyera primero el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan es indiscutible superior a los otros evangelios por una razón. Y quiero llevarle algunos textos para que usted comprenda esa razón. Capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Capítulo 6, versículo 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 8, versículo 54. Respondiendo Jesús dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco
y guardo su palabra. La palabra allí conozco o conocer es la palabra ginosco. Capítulo 10, versículo 14 que leímos al inicio. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y capítulo 14, versículo 6 al 11. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La Escritura dice que solo por medio y a través de Jesús nosotros conocemos al Padre. Porque todo lo que es el Padre en esencia, Jesús lo manifestó en lo que habló, en lo que enseñó, en lo que vivió y en lo que manifestó del poder del Padre. Nada hacía sin ver al Padre y repetir lo mismo aquí. Así como el Padre da vida, dice Jesús, así también entregó al Hijo el poder para dar vida y resucitar y para llamar de la muerte. Así que cuando tú vienes a las escrituras del Evangelio, que son las que hablan, las que enseñan, las que narran todo lo referente al Hijo de Dios, tú te estás encontrando no solamente con Jesús, sino te estás encontrando con el Padre. Y estás allí conociendo quién y cómo es Dios el Padre. La misma pregunta estaba en Felipe: muéstranos, todos queremos ver, pero no nos será dada esa facultad de verlo hasta cuando estemos en su presencia. Pero la manera en la que ahora Dios quiere ser conocido no es a través de una imagen. La manera en la que ahora Dios quiere ser revelado no es a través de una forma, es a través de una persona, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hasta que no lo sigas, no lo tengas en tu vida, entonces, como Él prometió, vendremos a Él, haremos morada con Él, habitaremos en Él. Allí es donde Él se revela a nuestras vidas. Quiero que te coloques de pie conmigo esta mañana, por favor. Y quiero que le digas: yo quiero conocerte, Señor. Necesito conocerte. Quiero conocerte, Señor. Quiero caminar cada día en ti. Quiero llegar a conocer tu palabra y vivir tu palabra. Porque hoy sé, hoy entiendo por las Escrituras que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Señor, yo quiero conocerte, quiero amarte y quiero que te reveles a mi vida. Dile: hoy sé y entiendo que puedo conocerte. Que puedo conocerte no solo de una manera intelectual, porque la lectura del Evangelio afectará mi pensamiento, sino que ese conocimiento será diferente cuando experimente tu cercanía, cuando experimente tu realidad, cuando experimente tu amor, tu perdón, tu gracia, tu favor. Como Juan, el escritor del Evangelio, dijo: vimos su gloria. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de su Hijo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Levanta tus manos conmigo, por favor, esta mañana y dile: Señor Jesús, quiero conocerte. Señor Jesús, revélanos al Padre. Señor Jesús, muéstranos
la grandeza del Padre, a través de la grandeza que el Padre puso en ti, que fue manifestada mientras caminaste sobre esta tierra, de la cual tenemos hoy testimonio por las Escrituras. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte. Queremos conocerte, Señor. Quiero conocerte Cada día más. cada día más, a ti. Entrar en tu presencia. Entrar en tu presencia y orar. Muéstranos, Señor, revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria. Deseamos más de ti, Señor. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia. Queremos tu presencia, Jesús. Jesús. Y levantamos nuestras voces para declarar al que está sentado. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Maravilloso, Señor. Quiero agradecerte por cada uno, cada una que está esta mañana en este lugar. Si esta mañana aquí hay alguien que reconoce que no es una oveja de Jesús. Yo no estoy hablando de cambiar de religión, estoy hablando de comenzar con Jesús una relación. Si reconoces por la palabra de Dios que no eres una oveja de Jesús, porque no le has dado tu vida para que Él la guíe, la conduzca y la dirija como lo hace un pastor con una oveja, quiero darte esta mañana la oportunidad de que hoy tomes una decisión, y quiero invitarte a que esa decisión la expreses con una oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Dile allí donde tú estás: Señor Jesucristo, yo te necesito. Creo que tú eres el Hijo de Dios, a quien Dios el Padre, mi Creador, envió a este mundo en forma humana, para que, estando en la condición de hombre, llevara y cargara sobre su vida en el madero de la cruz la consecuencia y el pago por mis pecados. Yo confieso que soy pecador, que he vivido lejos y apartado de tu voluntad, que no he obedecido tus mandamientos y no he andado en tus caminos. Me arrepiento y hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Reconozco que necesito hoy conocerte y necesito conocer al Padre. Y hoy entiendo que solo por medio de ti, Señor Jesús, puedo conocer a mi Creador y puedo experimentar la cercanía de aquel que nunca se ha alejado de mi vida, pero que necesito hoy su realidad en mi vida. Así que, Señor Jesús, yo hoy te abro mi corazón. Entra, ven a mi vida y desde hoy sé mi Señor y mi Salvador. Con tu sangre límpiame y lávame de mis pecados, borra mi maldad y dame un nuevo corazón para que pueda conocerte, para que pueda andar en tu verdad y para que pueda comprender tu palabra y caminar en tus mandamientos y llegar a amarte. Porque hoy también sé que el que te ama y guarda tus mandamientos, a él, a ella tú te manifiestas. Y necesito tu manifestación en mi vida, tu presencia, tu gracia, tu amor, tu verdad, tu benevolencia, tu misericordia y tu poder.
Señor, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Desde hoy declaro mi vida te pertenece y es tuya. Y quiero, Señor, que tú la transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a eso?